Les hablamos de antejuicio Valdizón, y es que se ha promovido un antejuicio en contra del candidato a la presidencia de Libertad Democrática Renovada Líder, a diferencia de lo que pasó ayer con Sandra Julieta Torres Casanova, donde hubo pues mucha cobertura mediática. El antejuicio en contra de Manuel Valdizón no ha tenido tanta trascendencia y fue promovido por el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco Lapola. De una forma más bien discreta, el Ministerio Público divulgó la tarde de este jueves en su página web que le ha dado trámite a una solicitud de antejuicio en contra del candidato presidencial por el partido líder Manuel Antonio Valdizón Méndez. La Agencia Fiscal de Delitos Electorales informó que la solicitud de antejuicio que se presentó a la Corte Suprema de Justicia se basa en que el 18 de mayo de este año en el municipio de Mazatenango, Suchitepeques, se entregaron cupones con la fotografía de Manuel Valdizón, donde se indicaba que los mismos eran canjeables por materiales de construcción durante el primer trimestre del próximo año. La solicitud de antejuicio, que se deriva de una denuncia interpuesta por el diputado de la UNE, Orlando Blanco, también incluye al señor Roberto Lemus, quien según la denuncia es candidato a alcalde del municipio de Mazatenango, Suchitepeques, también postulado por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder. En el caso del señor Roberto Lemus, los fiscales del ente investigador se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de determinar si ya fue inscrito como candidato. De ser así, también se estaría remitiendo la solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. Caso contrario, ingresaría como denuncia a la Fiscalía de Delitos Electorales. Según la denuncia, la fotografía del señor Roberto Lemus aparece junto a la de Manuel Valdizón en los cupones entregados en Mazatenango. Antejuicio Valdizón es nuestro segundo hashtag de la noche. Vámonos a las redes, ya tenemos mensajes. Nos dice César, qué bueno, porque no le toca, además tanto se tardaron, tiene mucha cola que le machuquen. Guillermo, ya era hora, se tardaron mucho, espero que progrese y quede fuera de la jugada, es un delincuente, todos lo saben. Omar, los partidos líder y UNE usan la ley como juguete, los dos no son unos santos ni primerizos. Es pura ambición. Fernando, con antejuicio Valdizón, si el Ministerio Público y la CICIG no van a presentar pruebas contundentes, mejor que no hagan nada porque se han quedado a medias. Aria Ishil nos dice, y empezó la judicialización de la política, esto va a ser la de nunca acabar, terminará con repetición de las elecciones en Nevaj. Oiga, sí, este caso fue increíble. El diputado ganador de la elección en Nevaj, bueno, el alcalde, tomó posesión como casi 2 años, 8 meses después, y la curul de URNG como 2 años también de diferencia. Marco, ya era hora. Este compra votos no debe participar a la presidencia. Carlos, tarde van por él. En todos lados ha violado la ley electoral. Además, ya se pasó el techo de campaña. Lo escucho, Quique. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo que ha venido diciendo también el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, donde dice que tiene todavía casos en contra de algunos diputados, y ya presentó uno contra Baudilio Hichos, que ya tiene también su antejuicio correspondiente. Como decían ustedes, ese término diputados es el que... Pero lo sé, como dijeron ustedes hace un par de días, un par de noches ya sin dormir, hoy, a algunos de ellos, cerveza, y creo que están muy complicados. Pero esto se vincula al informe de financiamiento de campañas que ha ofrecido la CICIG desde hace un par de meses. Lo había ofrecido para mayo, después lo ofreció para la última semana de junio, estamos ya cerca de lo que presenten, y eso es lo que le puede terminar de poner el clavo en los ataúdes, no solo del antejuicio Valdizón, sino que el antejuicio Sandra Torres también, y probablemente 1 o 2 partidos más. De verdad, la gente me dice que mire, que ya cada vez que usted dice eso suena como apocalíptico, pero es que esto apenas empieza, de verdad todavía estamos empezando a ver los efectos que va a tener todo lo que sucedió del 16 de abril en adelante. Manuel Valdizón en este caso está siendo acusado, son acusaciones mutuas entre los dos candidatos a alcalde de Mazatenango contra los dos candidatos presidenciales mutuamente. Era un duelo, como si hubieran parado ahí enfrente de Carlos Salazar Hijo y empezaron a caminar uno frente al otro y a ver quién disparaba primero. Disparó primero Valdizón de alguna forma, porque ayer fue el antejuicio contra Sandra Torres, hoy disparó de regreso la UNE, ya habían estado algunos zipizames con que se divulgaban financistas uno al otro, se van a malmatar probablemente entre los dos, y eso, ¿a quién beneficia? A ninguno de ellos dos, y lo más probable es que se van a seguir desgastando ambos, y va a generar las condiciones
para que potencialmente o uno o los dos queden fuera de la contienda electoral tarde o temprano, porque lo que están haciendo es atacándose, buscando piedras de cada uno y se van a tener de destruir ambos en ese proceso. En Buen Chapín se están agarrando a tetuntazos. Bueno, tetuntazos. Vámonos a las redes, estamos con Antejuicio Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Susana, sería un milagro que a Valdizón y Torres de verdad los investiguen, eso limpia las elecciones. Sari, ellos están jugando con todos los guatemaltecos. Linda, esta es pura campaña negra de Sandra Torres. Mario, esa Karen Fisher debería de poner un bufete popular solo para mareros y delincuentes. Se ve que se vende al mejor postor, nos dice Paola. Desde que inició la campaña anticipada fueron muchísimas las denuncias presentadas por ciudadanos ante el TSE. Nos plantea también Arturo, en mi humilde opinión, esto es algo absurdo, definitivamente pura campaña negra hacia líder, dice Arturo. Karina, demasiado tarde, ahora que goza de antejuicio, cuando debieron denunciarlo antes por campaña anticipada. Omar, el antejuicio Valdizón es pura estrategia del PP para promocionarlo en las redes sociales y luego no procederá como siempre. Lucía, no le toca ni a él ni a todos los demás. Son más de lo mismo, antejuicio ya, juicio ya, depuración ya. Roby, ya era hora que hagan algo contra este mentiroso ladrón corrupto, engaña babosos. Yo te digo, no te toca, es lo que plantea Roby. Care, ni le digan a Karen Fisher que le pongan un amparo, dice Care. Guillermo, Valdizón con 10 años en campaña, ¿cuánto invertido? ¿Cuánto tendrá que robar para recuperar lo invertido? Lo escucha María Alejandra. El día de ayer, cuando la fiscal general comete el error de abrir antes de tiempo la boca al decir que se iba a dar una solicitud ante juicio en contra de Sandra Torres, se desata esta batalla de la cual ya nos hablaba Quique Godoy. Se presenta una denuncia por parte del diputado Orlando Blanco y el día de hoy, oh sorpresa, se da trámite a un antejuicio en contra del candidato presidencial Manuel Valdizón. Sin embargo, vamos tarde Corte Suprema de Justicia, porque en este momento es la Corte Suprema de Justicia quien tiene en las manos la decisión de retirarle la inmunidad a ambos candidatos, cuando ya gozan de la misma por el mero hecho de haber sido formalmente inscritos como candidatos. Así que va a depender de la Corte Suprema de Justicia de defender ese artículo 113 de la Constitución que exige la honorabilidad de los funcionarios de quienes optan por un cargo público. Vámonos a las redes. Ahora voy, Quique. Solo vamos a revisar los mensajes que tenemos con antejuicio Valdizón. Nos plantea Susana, líder gobernó desde el Congreso, ya sabemos su sistema, líder PP une, todos son iguales. Carlos, lo que yo deseo es que se llegue a una solución, no que todos se lleven la contraria. Antejuicio Valdizón no es coherente, dice Carlos. Oveja Andrea, si llegara a un antejuicio sería uno de los más imparciales en la historia, empezando por el presidente del Congreso. Alejandro, a Valdizón nadie lo toca, es el Pablo Escobar de Guatemala, dinero, influencias y amenazas son suficientes para él. Antejuicio Valdizón. El licenciado Quintero nos plantea la industria politiquera de Guatemala es de los peores circos, además sus ilusionistas usan trucos malos, viejos y feos. Con tanta burla y desprecio a la ley electoral ya era hora, y con doña Sandra antes del 20 de julio que decidan. Y Dylan, Valdizón es un mentiroso ladrón. ¿Me escucho, Quique? Yo creo que el tema aquí con el antejuicio Valdizón es que si vamos a lo que ha venido pasando en los meses, semanas recientes realmente, tenemos dos características. Uno, el Contralor General de Cuentas tomó la decisión que cuando en duda no entregue finiquito. Y si ya lo había entregado, lo revoca. La Corte Suprema de Justicia, cuando le lleva un antejuicio, lo pasa. El Congreso de la República, cuando le lleva un antejuicio, lo aprueba. Lo que estamos viendo es una tendencia a querer, primero, quitarse la papa caliente encima. Y segundo, lavarse las manos de estos procesos y pasarle al siguiente. Pero no lavarse las manos rechazando. Por ejemplo, en el tema de los finiquitos, si alguien quisiera que le den el finiquito después de que se los negó la Contraloría, tienen que ir a un juez para que los ampare. Ya hubo un caso, el de Julia Maldonado. ¿Pero qué hizo la CC? Dijo no. Si la Contraloría dijo no, es no y no les va a otorgar los finiquitos.
porque se está yendo al caso extremo de la Contraloría. Con que tengan un caso, un juicio abierto, no resuelto, aunque no haya una persecución penal vigente en ese momento, les van a negar el antejuicio. Eso va a eliminar a muchos alcaldes en funciones, va a dejar fuera algunos exalcaldes recientes que todavía tienen algunos casos pendientes o en proceso, y eso va a permitir que muchos candidatos dejen de inscribirse para esta próxima elección, y eso, si eso va a empezar a ayudar a que vayamos limpiando de esos personajes corruptos del sistema, pues para mí que está muy bien, y es un paso de contundencia de estas instituciones para ir limpiando el camino. Vámonos a las redes, todavía tenemos una ronda más con Antejuicio Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Mario: quisiera que mi voz se oyera en el extranjero y que sepan por qué no queremos elecciones con estos candidatos ladrones. Es lo que dice Mario. Ese es otro tema muy interesante de poder analizar. Yo tengo mis dudas de que jurídicamente eso sea viable y que no haya un rompimiento institucional. Yo tengo mis dudas serias. Antejuicio, todo queda impune. Valdizón es más de lo mismo. Ojalá participara a cuanta gente tiene comprada a su lado. Guillermo: espero progrese el antejuicio para sacar de la jugada a un delincuente de nivel mundial. Nos dice Carlos: en Guate todo queda en investigación, la CICIG no logra resultados serios, necesitamos una Venezuela para reaccionar, es lo que se plantea. Nos dice también francotirador: y la campaña anticipada y el techo presupuestario los denuncian por un simple volante, TSE corruptos. Nos dice Fernando: al paso que vamos, el bufete de la impunidad interpondrá un recurso en contra del antejuicio Valdizón ante la CC, seguro los amparan. Rodrigo: el TSE puede asegurar que fue creado por líder, esto es pura campaña negra de Sandra Torres, es lo que dice Rodrigo. Ayer, pues todos aseguran que era campaña negra contra Sandra Torres. Y Vilander: lamentablemente esa figura jurídica está quemada como el amparo, la interpelación, ya que al final nada, María Alejandra. Si bien hay que exigirle a la Corte Suprema de Justicia que resuelva de la mejor forma, y la forma que nosotros queremos que resuelva es dando con lugar el antejuicio que se ha presentado en contra de ambos candidatos, debemos exigirle también al Tribunal Supremo Electoral, y creo que este es un primer paso y aún más importante que estar solicitando antejuicios en contra de los candidatos, que no se inscriba a candidatos de dudosa honorabilidad, que no se inscriba a candidatos que son tachados de corruptos, que no se inscriba a los candidatos que son señalados por distintas partes de la sociedad guatemalteca y que tienen distintas denuncias que provienen no solo de un sector y no solo como a manera de hacer campaña negra por parte de la oposición, sino vienen de la propia ciudadanía. Hay señalamientos concretos que deberían de provocar que estos candidatos no estuvieran inscritos el día de hoy y que no hubiéramos llegado a este plazo fatal, en el que lo que se está tramitando es un antejuicio en lugar de desde un principio haber dejado claras las reglas del juego y simplemente no inscribir a este tipo de candidatos. Y eso aplica no solo para presidenciables, aplica para diputados, alcaldes y cuanto corrupto está tratando de llegar a enriquecerse de nuestro sistema. Vámonos a las redes. Estamos con Antejuicio Valdizón como nuestro hashtag de la noche. Carlos: es completamente necesario que se lleve a cabo. Teniendo peores delitos, los denuncian por un simple volante. Estos son migajas, el TSE nos quiere ver la cara. Abner: Antejuicio Valdizón, la crónica de un candidato que nunca le tocó, escrito por Manuel Valdizón, basado en una historia real, es lo que dice Abner. Dylan nos plantea: Valdizón es un mentiroso ladrón. Guatemala llorará si él queda. Piensen al emitir su voto. ¿Y por qué únicamente se habla de los volantes y no de todos los regalos que se dan en los mitines? ¿Eso es ilegal? Es la pregunta, Quique. Bueno, parte de lo que está pasando ahora es que estos son denuncias. La primera, la de ayer, fue una denuncia que presentó el mismo Tribunal Supremo Electoral en base a estos volantes que alguien les llevó. La de hoy fue una denuncia que presentó el diputado Orlando Blanco y que en base a eso el Ministerio Público decidió darle trámite y pasarlo a la Corte Suprema de Justicia. Hay muchas otras denuncias, más de 5.000 denuncias, recuerdo, hubo durante la Semana Santa por actividades de campaña anticipada, por ejemplo. Entonces hay muchas denuncias acumuladas allí y las van a terminar de procesar en su momento algunas, y algunas podrán llegar a esto mismo. Ahora, hay que entenderles una cosa. Lo que va a suceder ahora es que estamos a escasos, 82 días de las elecciones, pero estamos más o menos a 10 días, 15 días de que cierren las inscripciones.
Y cuando cierren las inscripciones ya no van a poder modificar las planillas para diputados, para concejales y alcaldes o los binomios. Si dejaran fuera a alguien de un binomio, no podrían participar. Y aquí le va a dejar todavía una inquietud adicional. Aquí estamos viendo antejuicios contra Manuel Valdizón y Sandra Torres. Pero, solo quiero recordarlo, no es para meternos en otro lío, pero técnicamente, cuando Suri Ríos presente su inscripción, técnicamente lo que procedería normalmente por la redacción exacta que tiene la Constitución es que el registro de ciudadanos debiera no darle la inscripción, rechazar la inscripción porque tiene o algún abogado va a presentar un amparo. Pero va a ser, pero seguro. ese es mi punto. Ese es mi Seguro. punto. De oficio va a tener que negar la inscripción por el texto. Cuando lo apelen al Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados, Y después ellos a la tendrán que también darle su lugar al registro de ciudadanos. Van a la Corte de Suprema Justicia Y y después a la luego CC. tienen que ir a la CC. ¿Cuándo le va a dar tiempo? O sea, ¿cuándo vamos a tener claro darán los qué candidatos sí van y qué candidatos no van en este proceso electoral? Seguro. Vámonos, para cerrar ya con antejuicio Valdizón, como nuestro segundo hashtag de la noche. Nos dice Roberto, esta de antejuicio Valdizón y Torres es un pleito de locas. William nos dice, ya están ofreciendo regalar el dinero del pueblo nuevamente. Alex, el MP actuó, es hora de hacer valer la ley. Camilo, ayer la fiscal presentó en conferencia de prensa el antejuicio contra Torres, ¿por qué no hizo lo mismo con Valdizón? Fernando, antejuicio a toda esa bola de ignorantes. Solo hay un tema ahí con eso que decían, porque María Alejandra lo dijo muy bien. Ella estaba en una conferencia de prensa con el comisionado de la CICIG hablando de otra cosa. Algo se saltó Y ahí. estando allí, tocó el tema. Hoy, yo creo que le dieron un trámite tan rápido a la solicitud de Orlando Blanco para poner el partido 1-1, para que no dijeran que estaban desnivelando el Favoreciendo a partido, ningún partido. favoreciendo a ninguno. Le dieron trámite inmediatamente para cubrir una noticia con la otra. María Alejandra, para cerrar. Bueno, yo creo que para cerrar, no dejemos de fiscalizar, en primer lugar a nuestros funcionarios, pero en este momento a la Corte Suprema de Justicia. No hay que quitarle el ojo encima a la Corte de Constitucionalidad y como sociedad no solo debemos exigir que se sigan estos procesos a favor de la ciudadanía y no solo de un funcionario, sino también debemos exigir a nuestro Tribunal Supremo Electoral que ponga cartas en el asunto, que se respete la ley electoral, que es lo que estamos pidiendo, que si los candidatos, que si los aspirantes a los distintos puestos del gobierno no saben respetarla, que el tribunal haga que esa ley se respete y quien no sea honorable queda automáticamente eliminado de la jugada y así tiene que ser. Vámonos a cerrar, Quique. Yo el tema pasa por esto Liquidado. último, tendríamos que poder entender que los procesos también se deben cumplir y pueden haber antejuicios que se declaren sin lugar en todo el proceso y algunos que se declaren con lugar, que eso tampoco implica que no pueda participar el candidato, simplemente implica que se le puede abrir un proceso legal y mientras no le den prisión preventiva, por ejemplo, puede continuar haciendo campaña y gozando de todos sus derechos. Al resumen.